Bueno, feliz Navidad, lo primero, que ya es Navidad. Ya es Navidad en Maduroland, en la tierra prometida. Ya ha empezado la Navidad cristiana. Felicidades, amigos de las dictaduras, porque veo que esa es la idea de gobierno que tienen y es donde siempre se están fijando. No pierdan la oportunidad. En aquellos países donde se multiplica la pobreza, la miseria, la persecución al adversario político, al éxodo, los apagones y la utilización del más débil, como hace con el pueblo de Venezuela su líder áulico, ahora pues ya podremos tomar medidas para copiarle. Mire, en sus estadísticas ocultan algunos datos que vamos a revelar aquí. 773.000 personas están fuera del radar de su jefa Yolanda Díaz a la hora de computar parados, que ya no se sabe si son fijos discontinuos. España tiene ahora mismo la tasa de paro y de pobreza infantil más alta de Europa, en el peor mes de septiembre de los últimos años. La brecha de renta de los españoles con Europa se ha disparado un 18% con ustedes. El 10% de las familias ya no pueden afrontar gasto energético. Nos están llevando, sí, a esa república bolivariana ensoñada que tanto les gusta a ustedes, de los apagones, del éxodo, insisto. Tienen a decenas de miles de ciudadanos de todo el continente americano aquí señalándoles a ustedes, mientras nos llevan a ese destrozo de las instituciones, de la justicia y de los medios. Gracias, Jenny Lincoln, por la profundidad del informe presentado, por la claridad de los conceptos, por el rigor técnico, electoral, por el profesionalismo y sistematización que tuvo el informe presentado, por la evidencia documental también introducida al mismo. Y gracias, Carolina Jiménez, por un informe que verdaderamente va a los aspectos sustanciales también de lo que ha sido este proceso electoral. El proceso electoral fue desde el principio una serie de las peores cosas que se pueden cometer en todas sus fases durante el mismo. Como se esperaba, no fue ni libre, ni justo, ni transparente. Como se esperaba, se hizo sobre la violación de acuerdos firmados. Como se esperaba, se realizó en un contexto de violaciones de derechos humanos. Como se esperaba, se anunció un resultado fraudulento. Como se esperaba, se escondió el resultado fraudulento detrás de torturas, detrás de asesinatos, detrás de desaparición forzada, detrás de persecución política, detrás de prisión política. Como se esperaba, no se presentó ninguna acta ni ninguna evidencia del resultado electoral por parte de la autoridad electoral. Como se esperaba, hicieron fracasar todos los intentos de mediación. Como se esperaba, se han reído durante 2 meses de la peor forma de todos los pedidos de publicación de las actas. Definitivamente, Venezuela necesita una transición democrática y necesita justicia. Necesita justicia respecto a la violación de derechos humanos. La justicia que hemos pedido y la justicia que seguimos trabajando para que haya en Venezuela a través de la Corte Penal Internacional. Y una transición democrática que obviamente requiere de todos, requiere el esfuerzo de todos, requiere la conjunción de todos para que pueda ser, para que pueda suceder. La Secretaría General de la organización obviamente se fundamenta en los informes presentados en el terreno por las misiones que observaron las elecciones, específicamente el Centro Carter aquí presente, por el informe realizado por el DECO y presentado ante este Consejo Permanente. Los informes son prácticamente todos coincidentes en cuanto a la manipulación dolosa del resultado electoral por parte de la autoridad electoral y del gobierno de Venezuela. Son coincidentes en cuanto a la sistemática violación de derechos humanos durante todo este tiempo, y la sistemática violación de derechos humanos requiere que actuemos al respecto
y cada uno que actúa al respecto está haciendo algo positivo, algo que sirve. Tenemos que ir, obviamente, más allá siempre de la condena, porque no nos sirve condenar la tortura si no actuamos para que haya justicia al respecto. No nos sirve condenar las desapariciones forzadas si no actuamos para que haya justicia al respecto. No nos sirve condenar la prisión política si no actuamos para que haya justicia al respecto. Tenemos que actuar para que haya justicia al respecto. Cada uno de nosotros, aquí y en todas partes. El mensaje nuestro es que solamente puede ser necesaria el camino adelante de Venezuela, una transición democrática. Solamente es posible para Venezuela el retorno a las libertades fundamentales, la sujeción del Estado de Derecho, a la celebración de elecciones que no sean como estas, sino libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión del pueblo y las organizaciones políticas. Seguiremos trabajando también para que exista esa transición democrática en Venezuela. Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica, y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle, y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también.